Está en línea para conversar con nosotros María Cristina Gómez, docente, candidata al Global Teacher, una especialista en estos temas de entender y en lo posible mejorar el sistema educativo para nuestros chicos y nuestros adolescentes. Hola María Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Melania? Un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente. Bueno, veía el otro día, me compartías conmigo un análisis sobre la resolución del Ministerio de Educación de Santa Fe, a la cual, ponderabas como negativa. Sí, más que nada focalizando en que se soslaya toda la cuestión de los aprendizajes que son realmente significativos y que deberían ser el eje de la recuperación de esta vuelta a la presencialidad. La resolución primero plantea una larga cuestión respecto de los protocolos, que está correcta, obviamente, pero tiene ahí una clave de que se puede, digamos, articular en los agrupamientos de los alumnos, la flexibilidad de los horarios, eso está bien, pero cuando llegamos a los contenidos, es decir, a lo que es fundamental para esta vuelta a la presencialidad, nos encontramos que todo el eje está focalizado en lo social, y muy especialmente en el área de educación secundaria. Directamente la resolución sugiere que se recuperen todos los aprendizajes que trascienden lo académico, aprendizajes acerca de la vida en familia, de la realidad local, del mundo global, social, cultural, de la vida social y del trabajo, de la salud y el cuidado, pero no está hablando de lengua, de matemáticas, de ciencias. Podríamos decir que es un aprendizaje extracurricular. Es como antes se hablaba de lo que eran contenidos transversales, si lo vemos a decir, por supuesto que todo el aprendizaje es situado, todo el aprendizaje debe ser significativo, pero nosotros no podemos a esta altura y con un año perdido como tuvimos el 2020 estar pensando que vamos a volver a la presencialidad y la escuela se va a transformar en un espacio de autoayuda, o sea, bien por Claro, la claro. contención. Bien por la contención emocional, estamos de acuerdo, pero luego tenemos que hacer foco en los déficits que ya teníamos antes de la pandemia. Recordemos que nuestros chicos no comprenden un texto, no pueden, no hacen las operaciones matemáticas básicas. Entonces, volver a la presencialidad implica ponerse esa mochila al hombro y recuperar todo eso que ya estaba mal antes, imagínate con lo que nos encontramos ahora. Entonces yo creo que el foco debió haber estado en eso, ¿no? Y por otra parte también se deja librado a los equipos docentes de los colegios, digamos, el cómo abordar eso. Lo cual está bien, porque uno dice, bueno, nadie mejor que un director para saber en qué condición está su población. Yo siempre dije que esto venía en clave local. Lo que no puede... Lo que me parece es que falta un marco en el cual, bueno, el ministerio dé soporte a los directivos en cuanto a, bueno, a diferentes líneas de organización curricular para esto. Es decir, falta salir al encuentro, ese puente entre lo que, digamos, muchas instituciones podrían aportar en cuanto a, bueno, a cómo manejar esto, sobre todo porque algo que tampoco se menciona en la resolución, y creo que es una falla enorme, no se está planteando cuál va a ser la resolución para los profesores de secundaria. Los chicos van a ir una cantidad entre 3 horas y media y 4 horas a la escuela, pero recordar que una escuela secundaria tiene 11 materias. Entonces, va a haber un montón de profesores que no van a poder cumplir con su carga horaria normal, primero porque no van a entrar en el horario, segundo porque también son profesores taxis. Entonces, ¿cómo van a poder resolver esta cuestión de que un profesor vaya de una escuela a la otra y rompa o no rompa las burbujas? Todo eso no está contemplado, queda como ausente, ¿no? Como que no, y no estamos hablando de escuela primaria, estamos hablando de escuela secundaria, y Ujú. eso está completamente soslayado.
no aparece en la resolución y nadie está hablando de eso y me parece muy preocupante porque, como te decía, un profesor que tiene 3 escuelas y que a lo mejor va a 3 escuelas en la mañana va a tener una limitación grande. Entonces, bueno, ¿cómo se va a resolver eso? No ha habido una sugerencia, unas líneas. Yo he participado en algunos seminarios en diferentes lugares donde algunos pedagogos han ido dando, bueno, ideas, soluciones, etcétera, pero eso no se está viendo que circule en estos, bueno, en el ámbito docente, por lo menos de Santa Fe. Eso me parece que desde la administración se quedaron cortos con esta resolución porque, te repito, los profesores de secundaria están completamente invisibilizados. No hay soluciones y digamos, se pone todo el peso en la escuela. Una escuela puede a lo mejor manejar su población de profesores, pero va a tener que compatibilizar con las otras 2 o 3 a donde ese docente también trabaja. Y queda el tema de la burbuja, si el par va a estar en 1 o 2 burbujas, va a ir de una escuela a la otra. Bueno, todo eso no aparece y creo que es crítico. ¿Esto tendría solución? Bueno, la solución, por supuesto, todo puede tener una solución. La cosa es que hay que sentarse a una mesa y empezar a plantear esas soluciones, que debieran haber estado en el mes de, no sé, septiembre, octubre. Claro, el año pasado. Claro, porque, a ver, la situación de los profesores de secundaria es una deuda que tiene la educación argentina como estructura. Algunas provincias lo han resuelto, o sea, es que Neuquén lo tiene resuelto, bueno, Córdoba en alguna medida, es decir, algunas provincias han dado este paso hacia superando al profesor taxi hacia el profesor con cargo. Entonces el docente, claro, está en una sola escuela, tiene toda su carga horaria ahí, claro. Y bueno, eso hace que abordar este problema que tenemos en la pandemia sea mucho más simple, como pasa en primaria. Claro, cuando vos lees toda la resolución está en clave de escuela primaria. Claro. Y cuando vos ves el párrafo que hay para secundaria, es el último párrafo, muy escueto y sin ninguna pista respecto de eso. Entonces creo que muy bien que resolvamos en clave local, pero también damos un marco. Claro. Esto no está pensado y claro, hay opciones, podés verlo en las redes, Axel Rivas, yo misma hemos planteado diferentes alternativas para escuelas de diferente escala, y bueno, pero eso aparentemente no está llegando bueno, a los lugares de toma de decisiones, ¿no? Y creo que los docentes secundarios también me parece que está faltando un poco que levanten la voz y que digan, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Tampoco se ha visto que los gremios estén planteando esto, y creo que esto es así, también es un deber de los gremios pensar en qué resolución van a tener los profesores, porque de hecho obviamente las horas las vamos a seguir cobrando, pero también una responsabilidad respecto de la prestación del servicio. Hay que trabajar para una solución que sea eficiente y que también resguarde la calidad educativa de los chicos. Esta vuelta a la presencialidad, que para mí tiene que estar articulada con lo virtual, porque vemos que no todas las escuelas van a tener el espacio necesario para atender a todos los chicos. Bueno, tiene que tener también un soporte académico importante. Claro. Y cuando uno ve lo que han priorizado respecto a secundaria, bueno, la verdad que es, ya te digo, ausente en los contenidos prioritarios sobre los cuales tenemos déficit desde antes de la pandemia. Lengua, matemáticas, ciencias, que para mí son clave. Y en primaria, bueno, cuando uno ve los cuadernillos y todo eso, también están centrados en un abordaje desde lo social. Y bueno, claro. La crítica es la misma, es decir, no claro. podemos trabajar siempre sobre identidades, sobre derechos humanos, sobre la memoria histórica, todo eso está muy bien, pero eso es un punto nada más, o sea, claro. falta lo medular, que es las operaciones matemáticas, el pensamiento científico, bueno, todo lo que hace que despeguemos claro, y que podamos claro. estar brindando la educación del siglo XXI. Sí, no solo eso, también toda la estructura lingüística que hace nada más ni nada menos que a la comunicación, que al crecimiento, que
digamos, qué es lo que implica y que son las materias bases para después poder desarrollar. Exacto. El pensamiento se articula con el lenguaje y es realmente un tema muy importante y bueno, hace falta que eso esté presente explícitamente. No es solamente leamos un cuento y hagamos un dibujo Claro, acerca de qué nos despertó. Bueno, hay que trabajar, hay muchas cuestiones para trabajar, cuestiones que tienen que ver con los mapas mentales, con hacer visible el pensamiento a través de la palabra y de la construcción lingüística. Bueno, eso también es un grado de abstracción que podemos utilizar en las ciencias sociales y está unido al pensamiento científico, ¿no? Y al razonamiento matemático. Ahora estamos muy lejos de eso, muy lejos. Entonces, repito, como puse por ahí creo que propuse en un tuit, no puede la escuela transformarse en un grupo de autoayuda. claro, Ahora claro. volvemos, contenemos, genial, pero vayamos a subsanar bueno, los déficits que ya teníamos antes y que hoy son infinitamente más grandes. Pensar en un nene que empezó primer grado el año pasado, la mayoría no creo que estén en la misma condición que hubieran estado hoy empezando segundo. Es decir, que los de segundo grado van a tener que compensar todos esos déficits que digamos que quedaron pendientes de ese primer grado en clave Claro, virtual claro. y todos los que no tuvieron conectividad es como que empiezan un segundo grado que en realidad es un primero. Así Entonces, es, bueno, así es. pensemos en eso y en secundaria exactamente lo mismo, es decir, es muy importante que nosotros volvamos a hacer foco en lo que es prioritario, porque efectivamente la resolución dice por ahí que se deben priorizar los contenidos más buenos. Priorizar implica hacer una selección y esa selección tiene que ver con pensar en aquello que me falta y que no puedo dejar de saber, esto de los contenidos que son básicos, los que son importantes y los que son, bueno, necesarios, pero los básicos los tenemos que manejar todos y esos son los que están faltando y que tienen que ver con estas áreas prioritarias. Gracias, María Cristina, siempre esclarecedor. Un abrazo muy grande. Gracias, María Hasta luego. Bueno, María Cristina Gómez, docente, candidata al Global Teacher, una estudiosa del tema educativo, especialmente para que los que menos posibilidades tienen educativas sean a los cuales la escuela más les sirva como herramienta de despegue, como herramienta de inserción a una posibilidad de cambio de vida. Pero como bien dice María Cristina, si nos quedamos en uno de los puntos, lo familiar, social, etcétera, etcétera, bueno, no, de esa forma no va a haber arranque, porque los chicos necesitan, todos necesitamos primero una educación ordenada, estructurada, en donde tanto la lengua como la matemática, como el criterio científico, puedan ir desarrollándose a través de las distintas materias que se van dando. Para eso está organizado la educación y a partir de ahí, entonces son las armas, las herramientas, me gusta más decir, que uno tiene para poder ir bueno, manejándose en el mundo de acuerdo a las posibilidades que uno pueda conseguir de ese mundo, ¿no?